Bueno, yo me vine aquí al Congreso de la República porque 5 mujeres, 5 senadoras, junto con otros 3 hombres, 8 votos, fueron protagonistas en las últimas horas en la Comisión Séptima y se encargaron ellos, con sus razones, con sus argumentos, pero sobre todo ellas, de archivar la reforma laboral. Y hoy me están acompañando aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN, senadoras. A ustedes, muchísimas gracias. Dije que eran 5 y es verdad, son 5. Lo que pasa es que la senadora Nadia Ablel está aquí con nosotros conectada por otra vía. Senadora, hola. Hola, un saludo muy especial para ti y especialmente para mis valientes colegas que están allá en ustedes Bueno, compartiendo en el Congreso. comienzo entonces preguntándoles, senadora Esperanza, porque ustedes han oído todo tipo de argumentos de un lado del otro, pero hay gente allá afuera que está diciendo, claro, les pudo más el antipetrismo que de verdad las razones de fondo y no defendieron a los trabajadores de Colombia. ¿Usted qué responde a esa crítica? Bueno, hemos dicho que nosotros defendemos los colombianos, que la reforma hay que mirarla en un contexto. Claro que habían artículos que favorecían a los trabajadores, pero esos artículos, si se hubiesen aprobado, lesionaban las pequeñas y medianas empresas que en el país son el 98% y que generan casi el 80% del empleo, que aportan el 40% al PIB, de manera que estamos defendiendo a esos trabajadores que no los iban a formalizar, iban a seguir en la formalidad. Oiga, senadora Berenice, a usted en particular, el presidente Gustavo Petro, le dijo que estaba cediendo a las peores presiones, a los de los poderosos del dinero. Me acuerdo que escribió. ¿Qué responde frente a eso? Pues yo pienso que, y siempre lo he dicho, cuando las personas son así, en mi tierra tienen un dicho, cuando un ladrón ve a otro con costal, cree que va a robar. Entonces seguramente por no haber cedido o por no haberse a la intimidación que ellos estaban haciendo desde el gobierno, a todos los ataques que hemos venido sufriendo desde que se dieron cuenta y desde que dijimos no apoyamos, pues es normal que él actúe de esa manera. Esa es la forma de actuar de él. Otro argumento que uno oye muy recurrentemente, senadora Lorena, ay, tan fácil ellas con 40 millones de sueldo diciendo eso, y los trabajadores, ¿qué? Los que se ganan el mínimo, los que apenas siquiera están formalizados. ¿Qué responde también frente a esa crítica? Bueno, quiero decirles que en el Congreso de la República, sobre todo en la Comisión Séptima, hemos venido trabajando proyectos de ley en favor de los trabajadores. 2 semanas atrás habíamos aprobado ya en la Comisión Séptima el proyecto de ley que reducía la jornada laboral de las empleadas de servicio doméstico interno y también estábamos trabajando o aprobamos el proyecto de ley para los contratos de prestación de servicio de los empleados públicos que no se conviertan en contrato realidad. Estamos trabajando por los temas y en esta desafortunada ponencia y proyecto que nos llega desde Cámara de Representantes, habían elementos que no podíamos discutir porque era inviable poderlos discutir dentro del marco constitucional y legal. Le oí a los opositores de ustedes, senadora Ana, decir que ustedes no habían presentado argumentos técnicos, que lo único que hicieron fue politiquería además a favor de los empresarios grandes de este país. ¿Usted qué contesta? No, pues que si a eso lo llaman politiquería, a nosotros nos encanta, porque nos fuimos por todo el territorio colombiano escuchando a los ciudadanos, al que era empresario, claro, porque le afectaba esta reforma, pero también al empleado, también al trabajador informal, también al trabajador independiente. Tuvimos todos los argumentos para demostrarles que la encuesta fue técnica, que escuchamos a la gente, que recogimos los datos con seriedad y pues como lo dije ayer, si no les parecía, pues hagan una ustedes. Nos tocó a nosotros salir a hacer lo que no había dicho el gobierno. Oiga, senadora Nadia, mire usted, y de todas las razones, de todos los argumentos que la llevaron a tomar la decisión del archivo de la reforma laboral, mencióneme una que para usted haya sido la más importante. Mira, yo creo que no puedo decir que una, son varias. Primero que todo, que es incoherente una reforma que ni siquiera genera empleo, eso es en la cabeza de quien cabe. Esta reforma, por el contrario, ponía en peligro más de 400.000 empleos en nuestro país. Y esos son familias, hogares que se quedarían sin sustento. No formaliza. Hay 12 millones de colombianos hoy en día en la informalidad y esta reforma no mejora sus condiciones. Y por último, y muy importante, esta reforma acaba con el tejido empresarial colombiano, que como bien lo dijo la senadora Esperanza, sobre todo está constituido por pequeñas y medianas empresas, pequeñitas de 5, de 3, de 4, de 6 trabajadores, que son los que más le aportan a la economía de nuestro país. Senadoras, a ustedes el presidente Gustavo Petro, no tengo que recordárselos, les ha dicho hasta misa, esa es la verdad en las últimas horas. Sí. ¿Ustedes qué le dirían al presidente Gustavo Petro, que seguramente las está viendo en estos momentos? Empiezo por usted, senadora Ana. Pues yo le diría que lo llamamos a la mesura,
él es el presidente de un país, no estamos hablando de un simple líder, y él tiene el deber constitucional de proteger a todos los colombianos, pero resulta que hay unos a los que nos está poniendo en riesgo y nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de presiones y mucho menos el hostigamiento que hay contra el sector religioso. Yo personalmente me he visto totalmente atacada por mis creencias religiosas. Nosotros tenemos un artículo de la Constitución que ampara la libertad de creencia y el ataque no viene solo a Ana Paola, viene a todo el sector religioso del país, a todos los que creemos. Nuestro trabajo en el Congreso ha sido defender a los que creen, independientemente de lo que crean, y a los que no creen. Esa es la libertad religiosa. ¿Qué les dice usted, Armando Benedetti, ministro del Interior del presidente Gustavo Petro, senadora Berenice? Bueno, yo creo que, y lo voy a decir con palabras bíblicas que a ellos les molesta tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. Son seres bajos, son mezquinos, y podría decirlo yo como lo dije ayer en la comisión, estamos acostumbrados a tantos patanes que uno o dos más, pues aquí estamos nosotras para aguantar y para ser valientes y aguerridas y poder seguir actuando con realidades y no con insultos y con argumentos solamente de insultos y de ver cómo atacamos al otro personalmente o por sus creencias. Se las voy a cambiar de ángulo, senadoras Lorena y senadora Esperanza, porque hay unos actores a los que ustedes también les tienen que hablar, a los trabajadores del país, a los trabajadores de Colombia. ¿Qué les dice después de haber tomado la decisión que tomó, senadora Esperanza? Que ellos nos preocupan, por supuesto, que nosotros en el Congreso hemos defendido a los trabajadores y vamos a presentar entre todos los partidos un proyecto de ley en donde recojamos lo que favorecía a los trabajadores sin lesionar a los empresarios. Senadora Lorena, ¿qué le dice a los trabajadores de Colombia? Les quiero decir a los trabajadores que en verdad esta bancada, porque fuimos prácticamente diferentes partidos, los que con diferentes herramientas como las mesas técnicas, las audiencias, las encuestas, pudimos conocer de primera mano si en verdad les iba a favorecer la reforma o no como estaba planteada. Y hay que decirles, cómo se vendió, cómo se planteó, era inviable y nuestro propósito es presentar un proyecto conjunto que haga viable la garantía de los derechos de los trabajadores en el país, de todos los que nos dicen, vigilantes, trabajadoras domésticas, también los que reparten, los Rappi, de las plataformas, todos ellos hacen parte también de un estudio que hemos hecho y además porque es un compromiso que tenemos desde antes, no tiene nada que ver que en este momento se haya caído o no la reforma, hacen parte de la garantía de los derechos laborales que también desde la Comisión venimos promoviendo, protegiendo y también garantizando en las diferentes discusiones y proyectos de ley. Senadora Nadia, y usted, a los que la están viendo y dicen, estas son las traidoras del pueblo, las que dejaron solos a los trabajadores de este país, ¿qué les dice? Decirle que esta comisión séptima se caracteriza por su responsabilidad, que grandes proyectos que benefician no solamente a los trabajadores han pasado por esta comisión, proyectos que también impulsan a los pequeños emprendedores, proyectos para mejorar garantías de las mujeres en la construcción, la licencia de la paternidad fue aprobada en esta comisión, la reducción de la jornada laboral fue aprobada en esta comisión. Lo de ayer fue un acto de responsabilidad, porque nosotras sabemos cuáles son las necesidades de los trabajadores, pero esas necesidades se deben primero que todo concertar con los diferentes sectores, que eso no pasó. Y segundo, se deben de manejar a través de un proyecto que sea no solamente viable jurídicamente, sino técnicamente y consensuado con los diferentes sectores. Eso es lo que necesitamos para que estas grandes reformas pasen en nuestro país. Consenso y no imposiciones. Señoras senadoras, y la última, si la consulta popular que ha convocado el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue adelante, si se convoca efectivamente a las urnas a los colombianos, ¿ustedes ya tienen claro qué camino van a tomar? ¿Van a votar sí? ¿Van a votar no? ¿Van a irse por la abstención? Senadora Esperanza. Bueno, yo he dicho que la consulta popular es un mecanismo que consagra la Constitución y por supuesto que el señor presidente está en su derecho de presentarla. Hay que esperar cómo la presenta, qué preguntas va a formular y ahí sí tomaremos una decisión como bancada conservadora frente al apoyo o no de la consulta. Senadora Nadia, ¿usted qué dice? Mira, yo creo que nuevamente esto es una cortina de humo por parte del gobierno. Lo que no puede seguir pasando es que siempre que una rama independiente como el Congreso toma una decisión distinta, el gobierno hable de rupturas y amenazas. Yo creo que los colombianos en este momento lo que sí nos tenemos que preguntar es de dónde van a salir esos recursos para esa consulta. Hoy en día el país tiene muchísimas necesidades.
Vemos que el orden público está descoordinado en diferentes regiones, pero sobre todo vemos con gran preocupación lo que está pasando en el sistema de salud. Tenemos crisis hospitalaria, crisis de medicamentos, crisis de tratamientos. No se han girado la plata de presupuestos máximos. Y ahora el gobierno pretende, con más, porque todavía ni siquiera sabemos cuánto vale esa consulta, gastarse esos recursos para una campaña presidencial. En última, sería una campaña presidencial cuando tenemos tantos pacientes y usuarios del sistema que están sufriendo las consecuencias de su desgobierno. Senadora Lorena, ¿y usted? Bueno, también tenemos que esperar que viene al Congreso, entender si ese mecanismo que está previsto en la Constitución y las preguntas que lleguen sean viables o no, porque hay un procedimiento que no se puede olvidar o volar por parte del presidente. Ya en el Congreso, la plenaria, tendremos la responsabilidad de revisar que sean preguntas coherentes o no, que no se revivan temas de la reforma. Y ya también como partido determinaremos si acompañamos o no, pero sí las cortinas de humo, como lo dice la presidenta de la comisión, pues son cortinas de humo que cada vez van a salir cuando no se está de acuerdo con unas decisiones responsables y coherentes que estamos dando los congresistas aquí. Me faltan dos respuestas, senadora Berenice. Yo quiero decir que populismo, el tema de esta reforma fue como el ayudante de ellos para hacer populismo, una reforma sin aval fiscal, una reforma que yo sé que los colombianos, los que a ellos les están creyendo, están diciendo que somos las traidoras, pero por el contrario estamos protegiendo a esos trabajadores colombianos y colombianas de que por su populismo más adelante no puedan ni siquiera cómo responder a las necesidades de nuestros empleados y obreros. Yo creo que es democrático y está dentro de la Constitución que se haga esa consulta. Pero también digo lo mismo, si no hay un aval fiscal para una reforma, porque sí hay dinero para hacer una consulta que seguramente va a costar muchísimo. Lo que mostraron ayer en diferentes ciudades es las personas seguramente que ni sabían por qué estaban ahí. Las personas que no tenían muchas y la mayoría no tenían ni la más mínima idea por qué las habían convocado a marchar. El mensaje para todos es de que podamos y que puedan tener conocimiento de que lo hicimos fue en favor de los colombianos y colombianas. Aquí no nos está ganando ni la codicia, como dice el mismo presidente, ni como dicen sus aliados. Aquí lo que estamos haciendo es cuidando a que más adelante a los obreros se les pueda cumplir, pero con realidades, no con mentiras o con populismo. Me falta usted, senadora Ana. Remate, por favor. Bueno, decía la senadora Berenice, hablaba de la codicia. Es que la codicia no es solo por el dinero, es también por el poder. Y los mecanismos que se utilicen deben ser pensando en los intereses de Colombia y no en los particulares. Revisaremos, por supuesto, qué preguntas vienen. Me preocupa muchísimo, y lo hemos hablado, cuál va a ser el gasto de esa consulta popular. Porque miren, en estos momentos, lo decía la senadora Nadia, tenemos a nuestros pacientes con enfermedades de alto costo sin medicamentos, sin cirugías. Tenemos un déficit en los servicios públicos porque no se le ha pagado los subsidios a esa clase que no puede pagar y que entonces hay que entrarle a darle un subsidio. No se le puede dar, los vamos a dejar sin luz, sin agua, sin gas. Estamos con un problema en el ICETEX porque a los jóvenes no les estamos pudiendo ayudar con sus intereses para que estudien. Entonces, ¿cuál es la educación? Si ya tenemos las herramientas, porque vamos a invertir los recursos en otra cosa. Ojalá esos recursos pues se puedan vigilar. Obviamente aquí estaremos muy atentos a revisar las preguntas, pero sí vamos a tener algo muy en cuenta en todas estas preguntas y específicamente en cuanto a lo que concierne a lo laboral, proteger el empleo. Eso sí es pensar en los trabajadores de Colombia. Pues señoras senadoras, yo les agradezco mucho estos minutos aquí en Noticias RCN y simplemente déjenme terminar con una reflexión. A ustedes, como mujeres, como senadoras, al Congreso de la República, a sus decisiones, nos gusten o no, porque podemos estar en desacuerdo con lo que ustedes están diciendo, hay en todo caso que respetarlas. Y eso es lo que tenemos que pedir en una democracia. Respeto por ustedes, respeto por sus decisiones y no amenazas, no insultos, que eso quede claro. Señoras, gracias. Nos dejan dar un reconocimiento a nuestros Berenice. 3 compañeros, Hágale. a Honorio, a Miguel Ángel y a Lirio, que también han sufrido las penalidades de este proceso y de esta decisión tan acertada, porque cada día nos convencemos que fue acertada esta decisión. Señoras, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.